En esta oportunidad les voy a comentar acerca de la gestión de la producción Lean. Los puntos que voy a tratar en este temario son los siguientes. La teoría de restricciones, conocida por sus siglas en inglés TOC, que significa Theory of Constraints, el proceso constructivo de una edificación, los modelos de producción, la comparación entre el modelo tradicional versus el enfoque Lean, la clasificación del trabajo, el flujo de procesos, muy importante bajo la filosofía de Lean Construction, los desperdicios de la construcción, la variabilidad y buffers, y finalmente el sistema de producción eficiente en la construcción. Veamos ahora lo relacionado con la teoría de restricciones. La teoría de restricciones es una filosofía de gestión que se basa en métodos para interpretar y optimizar los sistemas integrados. Vamos a ver que aquí hablamos y analizamos sistemas integrados y vamos a ver cómo dar solución e identificar los cuellos de botella. Considera que todo sistema tiene al menos una restricción o cuello de botella y que hay que actuar sobre él. Aquí podemos guiarnos esquemáticamente sobre el sistema de embudo, ¿no? Se considera que todo sistema tiene al menos o por lo menos un cuello de botella o una restricción que limite el flujo continuo. Considera que el ritmo de la producción será determinado por el proceso o recurso más lento o crítico. Tipos de restricciones. Las pueden ser de tres tipos generalmente. Primer tipo, restricciones del tipo físicas, restricciones de mercado o restricciones de política. Vamos a poner algunos ejemplos de cada una de ellas. En cuanto a los tipos de restricciones físicas, se pueden considerar la capacidad de recursos, muy importante para la optimización de los procesos. También en cuanto a la provisión de materiales, cuando hay una restricción o una tardanza en la llegada de los materiales o insumos a la obra, por ejemplo, lo cual significa una restricción o un cuello de botella en el flujo de procesos de la transformación del producto, en este caso de la construcción. Elementos internos de la empresa que también puedan considerarse como restricciones físicas. Respecto a las restricciones de mercado, está relacionado con la demanda que condiciona a la oferta. Es decir, a menor demanda, la oferta muy probablemente se va a reducir. Y todo lo contrario, a mayor demanda de mercado por algún producto o servicio, probablemente condicione a la oferta a incrementarse y también a diversificarse. Finalmente, los tipos de restricciones de política organizacional o de política de la empresa, a un ejemplo, que tienen que están relacionados con los recursos humanos, que se pueden dar restricciones de este tipo, por ejemplo, política de horas extras, en las cuales la empresa u organización no considera y no establece o no se permiten los trabajos en horas extra o fuera de horario, o también relacionado una restricción de tipo político con la política de incentivos y recompensas que pueda tener o no la empresa u organización. ¿Cómo hacemos la implementación de esta teoría de restricciones? Mediante 5 pasos. Paso 1, identificar la restricción. Paso 2, explotar la restricción. Entiéndase explotar la restricción como descomponer la restricción. Paso 3, subordinar los elementos restantes. Vamos a ver que eso está relacionado con poner el foco en la restricción, ¿no? Y canalizar todo el esfuerzo, inclusive de otras áreas funcionales, hacia la solución o levantamiento
de la restricción identificada o restricciones. Paso 4, elevar la capacidad de la restricción. Y finalmente, el paso 5 es volver al paso 1, siguiendo el concepto de mejora continua para lograr una curva de aprendizaje. Veamos en forma detallada en qué consiste cada paso. Primer paso, identificar la restricción. Está relacionado con que hay que identificar el proceso o subproceso, actividad o elemento que está limitando el ritmo de la producción. Como podemos ver en este pequeño gráfico, a nivel de una producción en serie o una producción en línea, por ejemplo, vemos que en esta estación de trabajo se producen o se generan, o se fabrican 2 unidades por segundo, en la siguiente estación de trabajo 2 unidades por segundo. Sin embargo, en la tercera estación de trabajo, que forma parte de este proceso continuo, de este flujo, solamente se procesan o se transforman 0,5 unidades por segundo. Por lo tanto, estamos identificando una restricción productiva en esta tercera estación. ¿No es cierto? Que hay una acumulación del producto que viene en el sistema de transformación. Está relacionado con esta similitud, como podemos ver, ¿no? En el caso de los Boy Scouts, el ritmo de producción lo determina el cuello de botella. Como podemos observar en esta gráfica, si bien es cierto que todas estas personas que pueden denominarse elementos o recursos están dirigiéndose hacia un mismo lugar, hay una persona, una estación de trabajo o un recurso en este caso, que es el cuello de botella y que retrasa el avance o la progresión normal de este flujo de procesos. Paso 2, explotar la restricción. Hay que analizar y tomar decisiones de cómo explotar, entiéndase, descomponer la restricción y analizar la causa y efecto que la origina para mejorar la gestión e incrementar la capacidad del sistema. Esto es muy importante. Una vez que hemos identificado la restricción, en el paso 1, analizamos la manera de cómo explotar la restricción para incorporar actividades de mejora e incrementar la capacidad del sistema en total. Aquí podemos ver nuevamente en este ejemplo ilustrativo, al explotar la restricción, podemos observar que aquí, al analizar la restricción y descomponerla, podemos observar que aquí una de las causas, al aplicar la causa-efecto, es que ese recurso tiene un exceso de peso. Por lo tanto, no está acompañando, no está sintonizando con con este proceso, digamos, estas actividades que son continuas y por lo tanto va a afectar el normal flujo del proceso y la transformación del producto. Aquí analizamos ya cuál es, en forma particular, la causa-efecto. Paso 3, subordinar los elementos restantes. ¿En qué consiste? Consiste en subordinar todos los elementos o recursos restantes del sistema que no tienen restricciones. Por ejemplo, áreas funcionales, indicadores, reglas y otros, a la decisión tomada en el paso anterior, es decir, en el paso 2, y que el foco esté en trabajar para superar y levantar o liberar el recurso restringido. Paso 4, elevar la capacidad de la restricción, es decir, hacer la mejora del proceso de tal manera que desaparezca la restricción o el cuello de botella. Entonces, una vez que hemos identificado la restricción, una vez que hemos hecho la explotación o la descomposición o el análisis de la causa-efecto
Y una vez que hemos canalizado todos los recursos hacia, hacia el levantamiento de la restricción de ese recurso, procedemos a hacer la mejora del proceso, de tal manera de que desaparezca esa restricción o limitación o cuello de botella. Es decir, que ese embudo se pueda resolver y que el flujo pase y se mantenga continuo en todo el proceso. Finalmente, usamos herramientas Lean. Como hemos visto en el paso anterior, podemos utilizar para el análisis de los problemas la metodología de la resolución de problemas, podemos utilizar la metodología del diagrama causa-efecto o diagrama de Chikawa, podemos utilizar la metodología de los 5 porqués, ¿no? O sea, hay varias alternativas para poder analizar la causa raíz. Finalmente, en el paso 5, para trabajar de forma permanente con cualquier nueva restricción que aparezca o verificar que la restricción superada no haya cambiado. Es decir, volvemos al paso 1 si es que vemos que esa restricción aún falta mejorarla y levantarla al 100%, o si es que esa restricción ha tenido alguna modificación durante el proceso. Aquí vamos a ver una implementación relacionada con el sistema constructivo. Por ejemplo, el ejemplo en el ciclo de vaciado de concreto. Aquí tenemos 4 etapas claramente definidas, que ustedes seguramente las conocen. La etapa de abastecimiento de materiales, de insumos, de los recursos, el mezclado, el transporte y finalmente la colocación del concreto. Aquí en este ejemplo ilustrativo estamos viendo el abastecimiento de la piedra, la arena o agregados gruesos, el cemento, que es el aglomerante, con un cierto rendimiento y una cierta velocidad de esta actividad. Para el mezclado, está analizando una situación de que cuentan con una mezcladora de concreto de 7 pies cúbicos. Se produce la descarga del concreto mezclado con una tanda de duración de 1 minuto y medio o 90 segundos por tanda, la descarga, el transporte y finalmente la colocación del concreto, el vibrado y el revestido, también denominado el alisado de la losa a través de los espadas, ¿no? Que permiten dejar el concreto compactado y la superficie plana y lisa. Aquí observamos por los rendimientos de que existe un cuello de botella. Vamos a ver cuál es, que sería en la etapa de mezclado. Aquí hay una restricción porque el tiempo que demora en el mezclado de una mezcladora de 7 pies cúbicos retrasa las siguientes actividades que tienen tiempos muertos o tiempos de ocio, hasta que la mezcladora produzca la tanda cada 90 segundos. Paso 1. Identificar la restricción, como hemos visto anteriormente. Poca capacidad de la mezcladora por ciclo, porque se trata de una mezcladora con una capacidad de solamente 7 pies cúbicos por tanda. Paso 2, que consistía en explotar la restricción o descomponerla. Analizamos la causa-efecto, aumentar la capacidad o balancear los recursos. En este caso, hacemos una reevaluación de los tiempos, como una carta de balance, que lo vamos a ver también más adelante en este taller, para poder optimizar el flujo y optimizar y ser más eficientes, en este caso, el proceso que es el ciclo de vaciado. Paso 3, logística. Incorporamos a otras áreas funcionales, recursos, para dar solución y levantar esta restricción, como por ejemplo con el área logística. Se solicita adquirir una mezcladora de mayor capacidad, es decir, de 9 pies cúbicos, y al área de recursos humanos se coordina la contratación de nuevo personal, si fuese necesario, según el cálculo de rendimientos y el cálculo de cuadrillas para esta partida. Paso número 4. Hacemos el balanceo del personal de acuerdo al cuadro de balance por el ciclo. Esta es una métrica que hacemos justamente para asegurar la eficiencia del proceso y maximizar la productividad.
Finalmente, en el paso 5, evaluamos el desempeño e incremento de la capacidad del sistema para lograr la mejora continua. Algunos criterios financieros de la teoría de restricciones están relacionados con el rendimiento, que está vinculado con la contabilidad del rendimiento y la utilidad percibida, que vendrían a ser ingresos menos egresos. Respecto al inventario, el inventario considerado como un bien costeable que puede materializarse en dinero, relacionado con los gastos operativos, que son los gastos netamente relacionados con la producción, con la fabricación, gastos de producción necesarios para generar los ingresos. Estos gastos o egresos también son los que salen del sistema, a diferencia de los ingresos que por lo general son provenientes de las ventas, de la comercialización del producto o de la entrega del producto ya terminado. Algunas otras herramientas relacionadas con la teoría de las restricciones es la herramienta DBR, que significa de las siglas en inglés drum, de tambor, buffer, de amortiguador, y roper, de cuerda, cuyo autor es Eliyahu Goldratt. ¿Qué nos dice esta herramienta DBR? Nos dice que es un método que establece los medios para la sincronización de un proceso de fabricación de acuerdo al ritmo del recurso menos capaz, como habíamos visto en las láminas primeras de esa fila de Boy Scouts, en la cual había un recurso o un Boy Scout pequeño que tenía una restricción y marcaba el paso más lento de toda la cadena al tener un mayor sobrepeso. Por lo tanto, afectaba el ritmo de avance o progresión, en este caso de esa actividad. Está relacionado estas herramientas DBR con drum, y lo vamos a ver a continuación en una lámina esquemática. Drum, cuyo significado o interpretación es como el tambor. Marca el ritmo del recurso restringido menos capaz por sincronizar. Buffer, interpretándose como un amortiguador. Protege el sistema de tiempos ociosos y perturbaciones. Tiempos ociosos que lo que hace es generar tiempos no contributorios, que no generan valor a la cadena de producción, como hemos visto en el pensamiento Lean. Finalmente, Roper, que está relacionado con la transferencia de comunicación e integración del recurso restringido con el sistema. Es decir, la interpretación de cuerda hace que se produzca una transmisión no solamente de comunicación, sino también hasta de información, e integramos al recurso que es menos capaz con el sistema para que se sintonice y se recupere o se restablezca el flujo y el ritmo de producción. Lo vamos a ver a continuación en este ejemplo. La analogía con los Boy Scouts. Como podemos ver aquí, acá tenemos el recurso que tiene el ritmo más lento de todo este ciclo de actividades. Por lo tanto, una herramienta DBR del tipo cuerda lo que hace es integra a través de la comunicación a todo el sistema, lo cual permite sintonizar el ritmo de avance o progresión de esta actividad, como podemos ver. Ahora veamos el concepto de proceso constructivo de una edificación. El proceso constructivo de una edificación puede descomponerse en las siguientes etapas a nivel macro. Seguramente más de uno de ustedes ya conoce y entiende lo que voy a explicar a continuación. La subestructura, que es aquella que se construye por debajo del nivel cero definido, es decir, por debajo del nivel cero de la vereda, la subestructura. Y posteriormente, la superestructura es aquella que se construye por encima del nivel cero.
Aquí tenemos una fotografía ilustrativa de lo que vendría a ser la subestructura con la partida general de movimiento de tierras. Como podemos ver, aquí se están haciendo la excavación masiva, también parte de la excavación localizada, probablemente para las cisternas o casetas de bombas, y tenemos aquí ya la construcción de los muros anclados, que son los muros de sostenimiento o muros pantalla. Nivel de vereda, o sea, quiere decir que el proceso constructivo, en este caso, en esta fase, es de la subestructura. Aquí vemos ya la edificación en lo que vendría a ser la superestructura del nivel cero de vereda hacia la parte superior, hacia la parte más alta del edificio, en la cual se realiza ya la construcción de lo que vendría a ser, y vamos a ver a continuación, lo que es el casco estructural, ¿no?, de la edificación, la superestructura. Es decir, en este caso de vivienda multifamiliar, estaría compuesto por la subestructura y la superestructura. La construcción de la subestructura está formada por los niveles de sótanos, el nivel de cisternas y cuarto de bombas, y la construcción de la superestructura está formada por los niveles en altura por encima del nivel cero. El proceso constructivo continúa descomponiendo los trabajos o actividades a desarrollar, que eso lo realizamos a través de una planificación o un programa de avance de obra, con un tren de actividades lógico y secuencial. Hay partidas que se ejecutan antes, a la par o simultáneamente o después, según se indique en la planificación y el cronograma de avance de la obra. Primero se construye el casco estructural, llamado también casco gris. Luego se realizan los revestimientos, con lo cual construimos el casco vestido, con todas las obras y los acabados húmedos, entendiendo los acabados húmedos como los enlucidos, los revestimientos, los pisos de cemento, ¿no?, y todo aquel proceso o actividad que implique materiales y agua húmedos. Por eso el término de acabados húmedos. Por ejemplo, los tarrajeos, los enlucidos, los revocados o los revoques. Finalmente, se realizan los acabados secos, que forman parte de los acabados de arquitectura, como las partidas de instalación de muebles, carpintería de madera, carpintería de muebles de melamine, pisos, vidrios o cristales, aparatos sanitarios, piedras trabajadas, instalación de artefactos de iluminación, entre otros. Además, los equipamientos y las obras complementarias si las hubiera. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la planificación de lo que es un proceso constructivo, ¿no?, según un cronograma de avance de obra en el cual tenemos establecidos los hitos, así es, que tienen duración cero y nos marcan cuáles son los puntos clave en el desarrollo del proceso de construcción. Por ejemplo, un hito, como podemos ver aquí, es el fin de los muros anclados. Otro hito establecido es el fin de construcción de las cisternas, tanto del agua de consumo doméstico como del agua contra incendio. Por ejemplo, otro hito es el casco del edificio. Otro hito son, por ejemplo, la financiación del enchape cerámico, etcétera. Aquí también podemos observar lo que vendría a ser los acabados húmedos y los acabados secos, la descomposición que hacemos dentro del cronograma detallado de avance de obra. Y también lo que vendría a ser el casco del sótano, que vendrían a ser la subestructura, y el casco del edificio completo, que ya incluye el fin del casco estructural, que vendría a ser la subestructura y la superestructura. Un ejemplo, aquí ya vemos la construcción 100% concluida, con acabados húmedos, acabados secos, equipamientos y acabados de arquitectura. Totalmente concluido. Ahora veamos los modelos de producción.
Los modelos de producción son determinados métodos para producir los bienes materiales requeridos por el hombre para su uso productivo y consumo personal. Aquí los métodos de producción o modelos de producción que les voy a presentar están relacionados con la producción industrial, la producción manufacturera, la producción en serie. Y vamos a ver finalmente la producción o el modelo de producción que se acomoda o se relaciona, como por ejemplo la construcción de un edificio o de una obra de ingeniería. Los modelos de producción que vamos a revisar en este taller, en este módulo, son los siguientes. Producción por proceso continuo, producción en serie, producción por lotes. Más adelante veremos lo que son los lotes de producción. Y producción por taller y finalmente la producción por proyecto o pedido, en el cual va a estar incluido lo que vendría a ser las obras de construcción, o sea, la construcción de un proyecto de edificación, como por ejemplo un edificio multifamiliar, producción por proyecto o por pedido. Como vamos a ver a continuación, en este avance de los diferentes tipos de modelos de producción, están ordenados por el volumen de producción. Veamos, vamos a ver que el modelo de producción por proceso continuo estamos hablando de volúmenes importantes o mayores de producción, a diferencia de la producción por pedido, por ejemplo, en el cual el volumen de producción puede ser hasta unitario. De la misma manera, en cuanto a la diferenciación, ocurre el tema inverso. En un proceso continuo, muy estandarizado, pues hay muy poca diferenciación, a diferencia de los procesos relacionados por proyecto o por pedido, en el cual se puede incorporar una mayor diferenciación, por lo tanto, una mayor ventaja comparativa. Producción por proceso continuo. Es una forma de organizar el flujo de los recursos o materiales para que el proceso sea constante y sin pausas. Características de este modelo de producción por proceso continuo, es decir, por flujo continuo. Características. Se definen bien las etapas y los procesos. Potencia la calidad de los procesos al estar relacionado con un proceso automatizado y mecanizado. Se procesan materiales no diferenciados. Algunas de las ventajas de este sistema de producción por proceso continuo. Entiéndase, flujo continuo. Especialización del personal que reduce los errores, mejora la productividad. Claro, existe un mayor entrenamiento, una mayor destreza y especialización del personal al tratarse de procesos bastante estandarizados y mejora la productividad como consecuencia. Eleva la velocidad del ciclo de producción al ser un proceso justamente continuo. Favorece el ajuste de costos, es decir, los costos pueden mejorarse por economías de escala, a diferencia de la fabricación o la producción de pocos productos o pocos elementos en los cuales no hay mucho margen para marginar costos. Simplifica las tareas de planificación, gestión y de control. Desventajas de este modelo de producción por proceso continuo. Falta de flexibilidad. Altos costos iniciales de instalación. No se enfoca en un trabajo colaborativo necesariamente, sino en personas. Efectivamente, no es un trabajo corporativo de integrador. Por lo general, las personas están en ciertas estaciones de trabajo y es un trabajo bastante individual, si queremos llamarlo de esa manera, ¿no? Altos costos de arranque. Ejemplo, este tipo de producción por proceso continuo lo vemos en la industria petroquímica, por ejemplo, en la fabricación de pinturas, de solventes, que es un proceso de fase continua.
Ahora veamos lo que es la producción en serie. Cuando hablamos producción en serie, hablamos de una línea de ensamble, como si fuese una línea de ensamble de automóviles, por ejemplo. Producción en serie, con los mismos tipos de productos, utilizado para producir grandes cantidades de un mismo producto estandarizado. Es usual en empresas grandes. Características, alguna de ellas, es una producción repetitiva. Aplica principios de economía, de precisión en el ensamblaje, dirección, continuidad y velocidad al proceso de fabricación. Como les mencionaba, es muy automatizado. Ventajas. Producto es normalizado. Reduce el costo unitario, como les mencionaba, por la economía de escala. Menor tiempo de producción al tratarse el proceso en una línea de ensamble. Una línea de ensamble también en un flujo continuo. Buen rendimiento de la mano de obra. Por lo general, esta mano de obra es también altamente calificada. Facilidad en control de inventarios y calidad, muy importante. La palabra calidad aparece en todas las consideraciones de mejora del valor para la entrega al cliente. Menor espacio requerido. Estamos hablando del espacio para la línea de ensamble o fabricación de este producto, que es un mismo producto estandarizado. Veamos algunas de las desventajas. Los cambios en el mercado representan altos costos. Así es, al estar estandarizado el producto y haberse hecho una línea de ensamblaje para la fabricación estandarizada de un tipo específico de producto, un cambio requerido por el mercado significa alto costo. No genera diferenciación al no existir piezas únicas, es decir, todas son iguales y muy estandarizadas. Ejemplo, una fábrica de lavadoras, de laptops, de chips, de automóviles. Ahora veamos la definición de producción por lotes. Es adoptado cuando la demanda no es lo suficientemente alta para mantener una línea de fabricación sin interrupciones, como por ejemplo como una línea de ensamblaje. Se basa en la fabricación de un número limitado de unidades de un mismo producto en una misma línea de producción. Esto es muy importante. En una misma línea de producción, un mismo producto. Se produce en lotes periódicos. Requiere de una buena planificación previa para la producción por lotes. Se utiliza cuando la demanda es moderada y se requiere cierta flexibilidad en la producción. Por ejemplo, una fábrica de ropa, una fábrica de chocolates o una fábrica de zapatos. ¿Por qué? Porque en este tipo de producción por lotes se puede, una vez terminada la fase de producción del lote A, pueden incorporarse pequeños cambios o modificaciones para seguir con la producción del lote B. Por lo general lo utilizan las empresas manufactureras también. Características de la producción por lotes. La producción es por cantidad limitada, como habíamos visto. Es discontinua, porque puede hacerse cambios entre cada lote de producción. Es lo que les mencionaba a ustedes, que puede haber un cambio según una solicitud o un requerimiento nuevo o actualizado del mercado, por ejemplo. Es intermitente. Ventajas, alguna de ellas. Genera personal entrenado por cada operación específica. La inversión es baja por estar asociado al lote de producción específico. Algunas de las desventajas. Genera ineficiencias respecto a los tiempos muertos. Así es, al no ser una producción de proceso continuo, ni tampoco por línea de ensamblaje, pueden haber unos espacios o tiempos muertos en el cambio de producción por lote. Ahora veamos, nos acercamos cada vez al modelo de producción más diferenciado y en menor cantidad o en volumen de producción.
Aquí vemos la producción por taller. Se caracteriza por la fabricación de productos generalmente únicos o en muy pocas cantidades. Algunas de sus características: facilita personalizar los pedidos, muy importante, para la diferenciación del servicio. El producto se desplaza a través del proceso. Efectivamente, el trabajo se realiza por lo general manualmente. Se debe tener habilidades específicas para realizarlo, es decir, ciertas destrezas particulares y singulares, como vamos a ver en el ejemplo. Se enfatiza el detalle, la singularidad y sobre todo la calidad. Ejemplo, la fabricación de muebles de estilo o la ropa a medida, que es un trabajo, una producción a detalle, hasta personalizada, diría yo. Finalmente, veamos la producción por proyecto o pedido. Se produce luego de recibido un pedido o encargo y previamente comprometido el contrato u orden de trabajo en la producción por proyecto o pedido. Algunas de sus características: se basa en la personalización y adaptación del o los productos a las necesidades de cada cliente. Por lo que estamos viendo aquí, es un producto bastante diferenciado. Se enfoca en la planificación, secuencia y control de las tareas individuales para la fabricación del producto. En esta planificación se pasa por el diseño, la verificación del diseño, la adaptación del diseño según las necesidades del cliente. La producción es realizada en un determinado lugar y otra de las características es que se produce muchas veces con características únicas. Aquí hago la relación con los proyectos de construcción y también con la gestión de proyectos. Como nos indica el PMBOK del PMI, cada proyecto es único y cada proyecto tiene sus propios retos y desafíos. De la misma manera, pues si hablamos de un edificio multifamiliar o de un condominio o de un desarrollo inmobiliario del tipo condominio o habitación urbana, cada proyecto es único, tiene sus propios retos y sus propios desafíos. Algunas de las ventajas de la producción por proyecto o pedido: se fabrica un producto a medida del cliente, a medida y a necesidad, diría yo, del cliente. Permite una mayor flexibilidad. Algunas de las desventajas de la producción por proyecto: mayores costos que la producción a gran escala o en serie. Definitivamente porque es un producto personalizado y que seguramente incorpora mucho más detalle. Ejemplos: el hecho de rodar una película, la fabricación de un yate y, relacionado a nuestro curso, con la construcción de un edificio.